Dios les bendiga, hermanos. En este programa de Yo Iglesia vamos a continuar hablando un poco acerca del tema la guerra espiritual. Y para ello vamos a hacer un análisis de 3 batallas, 2 que se dieron en el Antiguo Testamento y 1 que se dio recientemente en el año 1967, donde podemos aprender algunos aspectos interesantes, donde la mano de Dios actúa y donde se cumple su palabra. Así que sin más, iniciamos. Pues bien, hermanos, vamos a hablar entonces de 3 batallas para aprender un poco acerca de cómo Dios ha intervenido en ella, de cómo Dios defiende a su pueblo, como lo dice su palabra. Y para ello vamos a leer en Jeremías capítulo 20, versículo 11, donde nos dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero o poderoso gigante, como dicen otras versiones. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Pues bien, podemos observar en esta palabra que hemos leído cómo Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Y si nosotros tenemos claro eso, sabemos que la victoria está garantizada. Así que vamos a analizar 3 batallas, siendo la primera, la más reciente, en el año 1967, conocida como la Guerra de los 6 días. Pues bien, vamos a iniciar analizando la primera batalla, conocida entonces como la Guerra de los 6 días, el cual se da entre el pueblo de Israel y sus países vecinos. De acuerdo a lo que podemos observar acá, pues Israel se encuentra ubicado a un costado del mar Mediterráneo y en el otro lado se encuentran varios países de origen árabe, siendo ellos Egipto, Jordania, podemos ver a Irak y a Siria. Pues bien, estos países pues le declaran la guerra a Israel, debido principalmente a los problemas que se traían desde 1948, cuando a Israel se le regresa su territorio. Su territorio después que lo habían perdido desde el año 70, desde el tiempo de la diáspora, es decir, el tiempo de la dispersión que nos narra pues el Nuevo Testamento. Así que el pueblo de Israel se ve amenazado por estos países, se ve en gran desventaja. ¿Por qué? Bueno, porque Israel, un país bastante pequeño, pues iba a ser enfrentado contra 4 países al mismo tiempo. Y pues la guerra inicia el 5 de junio del año 1967. Pues los sucesos se dan, Israel tiene que dividirse en varios frentes, uno hacia el sur para poder hacer frente al pueblo de Egipto, otro para hacer frente hacia Jordania y otro pues hacer frente en la parte norte contra Siria y el pueblo de Irak. Entonces, en esa batalla, pues Israel inicia con los recursos que posee y se dan una serie de sucesos. En primer lugar, pues a Israel se le da cierta información acerca de dónde estaban ubicados los aviones egipcios. Entonces eso fue un suceso que sirvió como un punto clave para poder tener ventaja en la guerra. Entonces, ¿qué hace pues el pueblo de Israel? Pues envía a su ejército a destruir los aviones egipcios que aún no habían despegado. Y con eso entonces ya tenían cierto tipo
de ventajas. También la otra manera en que el pueblo de Israel entabló esta guerra fue a través de tanques, de manera terrestre. Entonces Israel mostró ciertas ventajas, digamos, en este tipo de batalla. Sin embargo, debido al enorme número del ejército que podía tener pues los países enemigos, pues de cierta manera eso obligó a Israel pues a buscar nuevos recursos. Entonces, de acuerdo a algunas narraciones de algunos soldados, creen que en ciertas áreas o en ciertos frentes, pues Israel empezó a retroceder ante el ejército enemigo. Sin embargo, se dan ciertas narraciones específicas donde el pueblo enemigo pudo derrotar en ese lado, en ese frente, a Israel, y sin embargo no lo hizo. No incurrieron en una ejecución, sino que, según narraciones, pues el ejército enemigo sale huyendo. Sin embargo, cuando a ellos se les interroga acerca de ese suceso, una vez que la guerra terminó, pues ellos dicen: ¿cómo podíamos avanzar contra Israel si detrás de ellos había un ejército bastante grande? Un ejército que algunos creen que era un ejército de ángeles, que solo lo podría ver en este caso el pueblo enemigo. Entonces, no son pocas pues las narraciones o los comentarios de muchas personas que hacen referencia a ello, que realmente esa guerra Israel, prácticamente con la desventaja que poseía, pues tenía que haber perdido. En tan solo 6 días, el 10 de junio de ese mismo año, pues termina la guerra, dando la victoria a Israel, derrotando a un pueblo egipcio, a un pueblo jordano y a un pueblo sirio. ¿Por qué? Bueno, porque de cierta manera hubieron sucesos sobrenaturales, de cierta manera la mano de Dios actuó en defensa de su pueblo. Algunos argumentan o declaran que vieron cierto tipo de soldados con ciertos uniforme con la identificación del escudo de David. Entonces, algunos creen que la información que fue dada pues al pueblo de Israel, pues eso sirvió para establecer ciertas acciones y poder tener la victoria. Entonces, muchos que analizan pues este tipo de guerra dicen realmente era imposible que Israel le ganara a estos países que tenían mucha más ventaja en recursos y en ejército. Pues al final el resultado se dio, y sin embargo ante el pueblo cristiano eso pues realmente no es ninguna sorpresa, pues Dios en su palabra ha prometido estar con su pueblo y defenderlo. Es decir, el pueblo sale a la batalla y sabe que Dios va a poner a sus enemigos pues a sus pies, que sus enemigos van a ser siempre avergonzados. Y de acuerdo a su palabra, pues realmente no hay ninguna sorpresa. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas historias de guerra en el Antiguo Testamento donde se puede observar ese mismo resultado, donde Dios pues actúa y le da la victoria al pueblo de Israel. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Jueces, incluso en el libro de Éxodo, muchos en el libro de Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. Todas son historias donde se dan unos sucesos bastante grandes a nivel de guerra y donde el pueblo de Israel, siempre que estaba con Dios, pues Dios le daba la victoria. Así que vamos a analizar una de esas batallas bastante conocidas, y es la batalla de Gedeón. Pues la guerra de los 6 días, donde Dios le da la victoria al pueblo de Israel, pues realmente no es una sorpresa para el pueblo cristiano, pues tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene diversidad de historias donde Dios le da la victoria a su pueblo. Entonces ahora vamos a analizar una de ellas, y es la historia de Gedeón. Pues bien, en el libro de Jueces, específicamente en el capítulo 7, nos habla la Biblia acerca de una historia donde el pueblo de Israel
iba a tener una guerra contra el pueblo de Madián. Entonces Dios elige a una persona, a un líder, y pues para ello toma a Gedeón. Gedeón, una persona normal, con temores, desconfiando un poco acerca del llamado de Dios, pues le dice: Señor, si realmente me estás llamando para liderar a tu pueblo, pues dame una señal. Y la Biblia nos enseña que Gedeón le pide a Dios que si él lanza un pedazo de lana sobre el suelo, y si ese pedazo de lana amanece pues húmedo por el rocío, y alrededor la tierra pues amanece seca, pues entonces significa que Dios lo estaba llamando. Y Dios pues le concede esa prueba, y al día siguiente pues de madrugada Gedeón se da cuenta que el pedazo de lana efectivamente estaba húmeda, y que al exprimir ese pedazo de lana pues saca casi un vaso de agua de ella, y alrededor pues efectivamente la tierra estaba seca. Sin embargo, para estar seguro, decía Gedeón, perdóname por lo que te voy a pedir, pero quisiera una prueba más para ver si realmente me estás llamando para liderar a tu pueblo. Y lo que le dice Gedeón a Dios es: ahora hagámoslo al revés. Coloco el pedazo de lana sobre la tierra, y si en la mañana amanece la lana seca y alrededor aparece húmedo por el rocío, pues entonces significa que tú me estás llamando. Y así lo hicieron. Al día siguiente se levanta Gedeón en la madrugada y observa pues el resultado: la lana seca y la tierra húmeda por el rocío. Entonces Gedeón dijo: bueno, verdaderamente me estás llamando para liderar pues a tu pueblo. Entonces para ello Gedeón empieza a llamar cierta cantidad de personas para armar ese ejército que iba a pelear contra el pueblo de Madián. Y el resultado, ¿cuál fue? Pues pudo reunir cerca de 32,000 israelitas para ir a la guerra. Sin embargo, Dios le dice: Gedeón, llevas muchas personas, háblales y diles que en esa guerra posiblemente van a morir y que van a dejar a sus familias. Entonces diles que todavía están a tiempo de arrepentirse. Dile esas palabras. Entonces Gedeón viene y le comenta eso a los 32,000 personas que lo iban a acompañar. Y bueno, el resultado, ¿cuál fue? Que 22,000 personas se regresan, únicamente quedan 10,000. Pues bien, ¿contra quién iban a pelear? Contra un ejército integrado por más de 135,000 soldados, contra el ejército de Madián. Entonces, si hacemos una relación, 32,000 versus 135,000 del ejército enemigo, podemos ver una relación 4 contra 1. Es decir, que para que Israel tuviera la victoria, cada uno tenía que ganarle a 4 del ejército enemigo. Eso fue en el primer escenario. Pero en el segundo, donde se regresan 22,000, quedando 10,000 únicamente en el pueblo de Israel, para que Israel tuviera la victoria, cada uno de los integrantes del ejército de Israel tenía que ganarle cerca de 13,5 soldados enemigos. Es decir, cada uno de ellos tenía que derrotar a 13 para garantizar la victoria de Israel. Entonces, cuando hace eso, se reduce pues definitivamente el pueblo de Israel que iba a la guerra, y Dios le dice que el motivo es para que no digan que la guerra la ganaron ellos porque llevaban cierta cantidad de soldados. Y eso me recuerda a lo que nos dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, donde nos dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda la honra y toda la gloria le pertenece a Dios. Entonces Gedeón pues viene y le dice a Dios: bueno, ahora tenemos 10,000. Sin embargo, Dios le dice: todavía son muchos. Entonces el pueblo o el ejército de Israel pues iba caminando y encuentra un lugar donde pueden ir a tomar agua. Entonces Dios le dice:
diles que vayan a tomar agua. Y vas a observar dos acciones. En primer lugar, vas a observar a una persona que toma agua, que se va a lanzar como que fuera un perro y va a colocar las manos de esta manera para beber agua, como que fuera un perro lamiendo directamente desde el estanque de agua. Y vas a observar a otras personas que solo se van a hincar y van a llevar el agua pues del lugar hacia la boca, es decir, no van a poder lanzarse, sino que van a tener que llevar el agua con sus manos hacia la boca. Entonces, observa eso y vas a hacer una división de esos 10,000. Entonces, así lo hace Gedeón, les dice que vayan a tomar agua y efectivamente observa esos dos tipos de acciones. Hay personas que se lanzan al agua a lamerla como que fueran perros y hay personas que solo se hincan y llevan el agua directamente hacia su boca. Entonces, el conteo que se hizo de cada uno pues fue de esta manera. Solamente 300 personas llevaron el agua hacia su boca con sus manos. Entonces, dice posiblemente, pues es un pensamiento muy propio. Yo creo que pudo haber dicho Gedeón, bueno, efectivamente, las personas que se lanzan al agua a lamer como un perro, las personas tienen fuerza en los brazos para sostenerse y por eso pueden hacerlo de esa manera. Y las personas que no lo pueden hacer porque no tienen fuerza en los brazos puede ser porque sean de cierta edad avanzada, pueden ser ancianos y como ya no pueden hacer eso, pues solo tienen que hincarse y llevar el agua de sus manos hacia su boca. Es decir, las personas débiles eran aquellas que llevaban el agua con sus manos hacia su boca y las personas fuertes eran aquellas que se tiraban al agua a lamerla. Entonces decía, bueno, tiene lógica, posiblemente podía haber pensado Gedeón, Dios quiere que me lleve únicamente a 9,700 personas que son las fuertes y 300 personas que se regresen porque son las personas más ancianas. Y pues le dice a Dios, fueron 300 personas y 9,700 personas que actuaron de la otra manera. Dios le dice entonces, pues bien, toma a las 300 personas y con ellas vas a ir a la guerra. En pocas palabras, a Gedeón Dios le da un recurso de 300 personas, de 300 hombres, aquellos más débiles, aquellos que iban a ir a la guerra contra el pueblo de Madián, integrado por ¿cuánto? Por 135,000 soldados, cuya relación entonces debería de ser 450 por cada soldado de Israel. Entonces, si somos objetivos y analizamos ese escenario, posiblemente, ¿será que Israel tenía alguna posibilidad de ganar cuando iban a enfrentarse 32,000 versus 135,000? Pues muy poco probable. Pero al reducirlo de 32,000 a 10,000 únicamente, las probabilidades eran cero, posiblemente, de ganar esa guerra. Pero cuando fueron reducidos a 300 hombres y 300 hombres débiles, posiblemente, pues las probabilidades eran totalmente contrarias. Es decir, ante el pensamiento humano, ante las capacidades humanas, pues ganar esa guerra era imposible. Pero como dice su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y efectivamente, si ustedes leen el capítulo 7 entonces del libro de Jueces, pues pueden ver cómo Dios le da la guerra al pueblo de Israel con únicamente 300 hombres. Entonces la gloria y el poder es siempre de Dios. Dios confunde la mente de los enemigos. Al final, pues Dios le da la victoria y de una manera bastante sorprendente. Entonces, a través de esta historia del Antiguo Testamento podemos observar cómo Dios actúa con su pueblo. Lo que Dios pide es fe. Así que, si usted, hermano o amigo, tiene un problema, debe de confiar en el poder de Dios. Dios es todopoderoso para sacarlo de ese problema. Su palabra nos dice que Dios no va a permitir algo en el cual nosotros no podamos resistir.
Entonces debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar en sus promesas. La Biblia está plasmada de promesas. Se cree que son más de 7,000 promesas para los hijos de Dios. Así que debemos de confiar que no importa el tamaño del problema. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que cumple su palabra, pues Él no es hijo de hombre para que mienta o es hombre para que se arrepienta. Entonces debemos de confiar, debemos de leer su palabra para que nuestra fe crezca día con día y podamos hacer frente ante esta guerra, ante esta batalla contra el enemigo. Recuerden que nuestro enemigo lanza dardos de fuego a nuestra mente y sabemos que una de las armas del cristiano pues es la fe, y la fe crece en la medida que nosotros vayamos a su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos entonces a analizar una tercera batalla que también se da en el Antiguo Testamento, pues en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 en adelante. Y nos habla acerca de Eliseo, uno de los grandes profetas de Dios. Pues Eliseo en cierta ocasión se enfrenta ante el ejército de Aram, es decir, los arameos. Pues de acuerdo a su palabra, ustedes pueden leerlo pues en su Biblia, podemos analizar varios aspectos. En primer lugar, nos cuenta que el rey de Aram quería atacar a Israel, pues planificaba con su ejército llegar a cierto lugar y enfrentar a Israel en ese lugar. Pues alguien le advertía al rey de Israel que no fuera a ese lugar. Y cuando llegaba el ejército enemigo a ese lugar, pues Israel no se presentaba. Después hacían planes y decían nuevamente el ejército de Aram, vamos a ir a tal lugar y cuando llegue Israel ahí, pues los atacamos. Y nuevamente alguien le decía al rey de Israel que no se presentara en ese lugar. Entonces se dio de esa manera y el rey de Aram se molesta demasiado y dice, alguien de nosotros le está diciendo al rey de Israel nuestro plan. ¿Quién es el traidor? Pues alguien le dice, es Eliseo. Se enoja tanto pues el rey de Aram y dice la palabra que manda un ejército completo a buscar a Eliseo hacia donde él vivía. Entonces dice su palabra que manda tropas y carros hacia ese lugar y rodean ese lugar donde vive Eliseo. Pues en esa mañana, muy temprano, se levanta el sirviente de Eliseo y cuando sale observa que están rodeados por todo un ejército arameo. Entonces, asustado, regresa y le dice a Eliseo que estaban rodeados y que no hay manera de ganar ante ellos o salir victoriosos de ese lugar. Y Eliseo, con todo el poder y la confianza de Dios, pues le dice a su sirviente, no temas, porque somos más los que están de nuestro lado. Y tal vez eso confundió un poco al sirviente de Eliseo, pues él solamente miraba pues a dos personas, a él y a Eliseo posiblemente. Entonces le dice Eliseo, ora al Padre y dice, Señor, permite que este joven abra sus ojos y pueda ver. ¿Y qué sucede? Pues entonces en ese momento el sirviente de Eliseo ve un gran ejército de carros de fuego que eran mucho más que el ejército de los arameos. Entonces es sorprendente esa historia, pareciera un cuento de hadas o un cuento pues de una fantasía. Sin embargo es real. La Biblia nos enseña que Dios actúa. Y entonces, aunque el ejército de los arameos era grande, pues era mucho más grande el ejército de Dios con sus carros de fuego. Entonces Eliseo ora y dice, Señor, haz que
el ejército de los arameos queden ciegos. Y en ese momento quedaron ciegos. Entonces acá vemos el punto que Dios actúa de esa manera. Así que la guerra de los 6 días pues no debe ser ninguna sorpresa. Que hablen que hubieron ángeles que reforzaron al ejército de Israel, pues no debe ser una sorpresa para el pueblo cristiano. Dios actúa, Dios pelea nuestras batallas. Y así como esta historia de Eliseo y el ejército de Aram, pues hay muchas otras más. Los invito pues a leer la palabra, pues eso les va a servir y van a poder incrementar esa fe hacia un Dios vivo, hacia un Dios que cumple su palabra. Pues bien, hermanos, espero que estas 3 historias de estas 3 batallas pueda ser de edificación para sus vidas. Realmente podemos ver cómo Dios pelea nuestras batallas y debemos de tener toda la confianza entonces en Él, pues Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él mismo nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. Así que, ¿por qué debemos de preocuparnos si tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros? Así que recuerde, soy Alex Calderón y nos vemos en el siguiente programa.